Primera ley de Newton. Definición de la primera ley de Newton. La primera ley de Newton, o también llamada la ley de la inercia, establece que un cuerpo en reposo o en movimiento con velocidad constante no cambiará su estado al menos que una fuerza neta externa lo altere. Es decir, un cuerpo en reposo permanecerá en reposo si la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre él es cero. Ejemplo de la primera ley de Newton. Un libro que está sobre una mesa actúan dos fuerzas, la atracción gravitacional de la Tierra hacia abajo y la fuerza normal de la mesa hacia arriba. Como la suma vectorial de estas dos fuerzas es igual a cero, el libro permanece en reposo. Lo mismo pasa con los cuerpos en movimiento a velocidad constante. Si la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre él es cero, el cuerpo seguirá en movimiento a la velocidad constante, con aceleración igual a cero. Este caso es más difícil de ejemplificar porque todos los objetos que están sobre la superficie terrestre están bajo la acción de la fuerza gravitacional de la Tierra o bajo la acción de fuerzas de fricción como el aire o de las superficies por donde se mueven. Pero en una superficie con la mínima fricción, si se empuja un cuerpo para darle una velocidad inicial, ese cuerpo cumple con la ley de la inercia, es decir, conservará ese movimiento inicial indefinidamente. Por supuesto, como la fricción, aunque sea mínima pero existe, irá disminuyendo la velocidad. Es decir, la fuerza gravitacional y las fricciones del aire y de las superficies son fuerzas que alteran el movimiento, por lo que dificultan observar la primera ley de Newton para cuerpos en movimiento con velocidad constante. Segunda ley de Newton. Definición de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton establece que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que se aplica sobre él e inversamente proporcional a su masa, donde la dirección de la aceleración es la misma que la dirección de la fuerza neta aplicada. Fórmula de la segunda ley de Newton. Aceleración es igual a fuerza dividido entre la masa. Implicaciones de la segunda ley de Newton. Para que un cuerpo pueda ser acelerado se le tiene que aplicar una fuerza. Entre mayor sea la fuerza aplicada, mayor es la aceleración del cuerpo, y entre mayor sea la masa del cuerpo, menos acelerado es el cuerpo con la misma fuerza. Despeje de la segunda ley de Newton. Despejando la fuerza de la fórmula obtenida, fuerza igual a masa multiplicado por aceleración, tenemos la segunda ley de Newton, que es igual a fuerza igual a masa multiplicado por aceleración. Unidades de la fuerza. La unidad en el Sistema Internacional de Medidas de la Magnitud de la Fuerza es el newton. N, y un newton se define como la fuerza para acelerar 1 metro por segundo al cuadrado a un cuerpo con una masa de 1 kilogramo. Ejemplos. Aplicamos una fuerza de 300 newtons a una motocicleta de 60 kilogramos. Despreciando la fuerza de fricción, determina la aceleración teórica que se le dio a la moto. Primero, determinamos la fórmula a utilizar. Aceleración igual a fuerza dividido entre la masa. Segundo, realizamos las sustituciones de nuestros valores. Aceleración es igual a fuerza, que son 300 newtons, dividido entre la masa, que son 60 kilogramos. Tercero, realizamos las operaciones y obtenemos la aceleración que se le dio a la moto. Aceleración es igual a 300 newtons dividido entre 60 kilogramos, que es igual a 5 metros sobre segundo al cuadrado. A un niño sobre patines se le acelera a 12 centímetros sobre segundo al cuadrado. El niño pesa 40 kilos. Depreciando la fuerza de fricción, determina la fuerza que se tuvo que aplicar para lograr esa aceleración. Primero, determinamos la fórmula a utilizar. Fuerza igual a masa multiplicado por aceleración. Segundo, realizamos la sustitución de nuestros valores. 40 kilogramos multiplicado por 12 centímetros sobre segundo al cuadrado. Tercero, realizamos las operaciones y obtenemos la fuerza que se le aplicó al niño. 40 kilogramos multiplicado por 0.12 metros sobre segundo al cuadrado es igual en fuerza a 4.8 newtons. Sobre un cuerpo de masa m se le aplica una fuerza F, que le provoca una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Si la fuerza se le reduce a la mitad y se le quitan 3/4 partes de la masa, determina qué aceleración tendrá este nuevo sistema. Primero, determinamos la fórmula a utilizar. Aceleración es igual a la fuerza dividido entre la masa. Segundo, sustituimos nuestros valores. 4F dividido entre 2M es igual a 2F dividido entre M. Nos damos cuenta que el término F dividido entre M representa la fuerza y la masa original, por lo que tenemos el valor de esa aceleración igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado. Realizamos la sustitución y las operaciones. Tenemos que la aceleración provocada al nuevo sistema es 2 multiplicado por 4 metros sobre segundo al cuadrado es igual a 8 metros sobre segundo al cuadrado. Concepto de peso. El peso de un cuerpo es la fuerza ejercida por la atracción gravitacional de la Tierra multiplicada por la masa. Fórmula del peso, donde m es igual a masa y g es igual a aceleración de la gravedad. Peso igual a masa multiplicado por gravedad. El valor que generalmente se le da a gravedad, la aceleración de la gravedad de la Tierra, es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, aunque en algunas ocasiones para facilitar su cálculo se le considera con 10 metros sobre segundo al cuadrado. Si nos damos cuenta, el peso es la multiplicación de la masa por la aceleración, por lo que es la definición de una fuerza. El peso es una fuerza y sus unidades son las mismas que las de la fuerza.
fuerza, newtons o dinas. También hay que darnos cuenta que nuestro peso no solamente depende de nuestra masa, también de la fuerza de la atracción de la Tierra, por lo que si estuviéramos en otro planeta con diferente fuerza de atracción, nuestro peso sería diferente. Ejemplos: calcula el peso de una masa de 200 gramos. Primero, determinamos la fórmula que vamos a ocupar, peso igual a masa multiplicada por gravedad. Después, sustituimos nuestros valores en las mismas unidades dadas, 200 gramos multiplicado por 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. Realizamos las operaciones y obtenemos 200 gramos multiplicado por 981 centímetros sobre segundo al cuadrado es igual a 196.200 dinas. El peso de un cuerpo es de 392.4 newtons. Calcula su masa. Primero determinamos la fórmula que vamos a ocupar. Peso es igual a masa multiplicado por gravedad. De esta fórmula despejamos masa y sustituimos nuestros valores. Masa es igual a 392.4 newtons dividido entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Realizamos las operaciones y obtenemos 392.4 newtons dividido entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado nos da como resultado en la masa a 40 kilogramos. En el siguiente sistema de fuerzas determina la magnitud de la aceleración resultante considerando la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Primero determinamos la fuerza resultante, anotamos los componentes de las fuerzas del sistema. Fuerza en X, 10 newtons menos 40 newtons es igual a 60 newtons. Fuerza en Y es igual a 120 newtons menos 40 newtons y es igual a 80 newtons. Aplicamos la fórmula para determinar la fuerza resultante. Raíz cuadrada de 60 newtons al cuadrado más 80 newtons al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 3600 newtons más 6400 newtons. Y esto es igual a raíz cuadrada de 10.000 newtons al cuadrado, dándonos como resultado final 100 newtons. Después calculamos la masa del cuerpo. Peso es igual a masa por gravedad. Y esto es igual a 40 newtons dividido entre 10 metros sobre segundo al cuadrado, que nos da igual a 4 kilogramos. Con estos valores sustituimos en nuestra fórmula de la segunda ley de Newton. Aceleración es igual a 100 newtons dividido entre 4 kilogramos. Realizamos las operaciones y obtenemos la magnitud de la aceleración. Aceleración es igual a 25 metros sobre segundo al cuadrado. Concepto de masa. Idea intuitiva de la masa. Aunque nos parezca obvia la definición de masa como la cantidad de materia que tiene un cuerpo, en física se define formalmente como definición formal de masa. La masa es una medida cuantitativa de la inercia. La inercia es la propiedad de los objetos para mantener su estado de movimiento, ya sea en reposo o con velocidad constante. Esto quiere decir que entre mayor sea la masa de un objeto, más se resiste a ser acelerado. Unidades de la masa. La unidad de la masa en el Sistema Internacional de Medidas es el kilogramo, donde el kilogramo se define oficialmente como la masa de un cilindro de aceleración platino-iridio establecida en París, Francia. Tercera ley de Newton, ley de la aceleración y la reacción. La tercera ley de Newton establece que toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud pero de sentido opuesto. Formulación matemática de la tercera ley de Newton, la cual podemos expresar matemáticamente de la siguiente forma. Tercera ley de Newton, fuerza A igual a menos fuerza B. Si le pego a la pelota con mi pie, según la tercera ley de Newton, la fuerza que recibe el balón provoca una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario, es decir, contra mi pie porque la pelota la lanza lejos y mi pie. El pie recibe la misma fuerza que se le aplica al balón, pero no se mueve como el balón, porque el pie está pegado a la pierna, la cual sigue aplicando otra fuerza justo después de patear el balón, para detener a tu pie.